Hola, ¿qué tal? Te saluda JM. En esta ocasión, vamos a defender la creencia de que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y peces. Este es uno de los milagros más citados y recordado por la comunidad cristiana en el mundo. Bienvenido a tu canal de investigación y reflexiones. Pues bien, comencemos. Tomaremos como referencia los evangelios citados en la Santa Biblia. Ya sé que muchos ateos no toman a la Biblia como un libro histórico, pero en otro video tocaremos el tema de por qué la Biblia es un libro histórico. Pero continuemos. Del Evangelio según San Juan 6, del 1 al 15. Mateo 14, del 13 al 21. Relata la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5.000 hombres. Marcos 6 del 30 al 44. Ofrece una descripción similar de la multiplicación. Lucas 9, del 10 al 17. Narra el mismo milagro. Juan 6, del 1 al 15. Menciona específicamente que un niño proporcionó los 5 panes y 2 peces. Pero de estos evangelios, tomaremos el de San Lucas, el cual dice: Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decían: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Muchos ateos no toman en cuenta la multiplicación de los panes debido a que no hay una evidencia histórica. Pero amigo creyente en Dios, demostraremos que la evidencia existe y todo en lo que esté en nuestras manos, lo usaremos para defender nuestras creencias. La Biblia, sí, es un libro histórico, ya que está relacionado directamente con el Imperio Romano durante la vida y muerte de Jesús, ya que el Imperio de Roma invadió territorio judío durante muchos años, antes del nacimiento de Cristo. Ahora de manera simbólica, pondremos una mesa y empezaremos a poner en ella lo que tengamos de evidencia. Esto dice el texto: Se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Bien, en la mesa pondremos esta anotación como real. Mar de Galilea, el de Tiberíades. Pondremos otra anotación de por qué había mucha gente. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Muchos peregrinos festejaban la Pascua en familia, por ello era muy común que familias de otras provincias se juntaran en familia para festejar la Pascua. Por eso, muchos familiares de enfermos que querían ser sanados, los acompañaban con Jesús, no porque creyeran en él, sino, solo por acompañar a sus enfermos. Una tercera anotación. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Los historiadores concuerdan que Jesús y los 12 discípulos tenían una organización de finanzas, por eso Felipe le contestó:
200 denarios de pan no bastan para que cada uno coman un poco. Lo que indica que Jesús y sus discípulos manejaban un presupuesto de dinero en efectivo, suficiente para pagar impuestos y cubrir sus necesidades. Memorízalo por favor. Cuarta anotación. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Quinta anotación. Jesús dijo: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo y comieron lo que quisieron. Última evidencia. Y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ya sé. ¿Qué me vas a decir? Amigo ateo. ¿En dónde están las pruebas? Bien, comencemos. No creo que ningún residuo de pan y pescado haya sobrevivido hasta nuestros días. Para hacerle análisis de que si esos panes fueron hechos en la época de Jesús y desde luego mucho menos a los pescados. En otros videos, te he contado que soy científico, y yo también me baso en la evidencia. Pero si no hay una evidencia física, debo de tomar lo que tenemos a la mano. Pero hay pistas que a la mayoría se le pasa como la más profunda evidencia de la multiplicación de los panes. 1. Es que de manera clara, nos dice el evangelista, que contaban con 200 denarios. Esto es importante que nos digan claramente que ese era el dinero que tenían. Aquí hago mi primer paréntesis. Me han dicho de manera categórica que los apóstoles habían hecho la colecta para darle de comer a toda esa gente. Pero eso definitivamente no podría ser, ya que el imperio romano dominante cobraba en promedio el 30 o 40% de impuesto. Ahora, en cada temporada de Pascua, requerían la presencia de más soldados romanos. Ahora, si los cobradores de impuestos, judíos y romanos, se hubieran dado cuenta que tenían dinero para gastar en darle de comer a 5,000 personas. En el menor de los casos, serían encarcelados por evasión de impuestos y en el peor de los casos, ejecutados por no haber declarado esa cantidad de dinero al imperio romano. Creo que nadie en su sano juicio se atrevería a gastar tanto dinero en frente de 5,000 personas. Pero para mí, la mejor evidencia es esta. Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000, y los repartió entre los que estaban recostados. Hago otro paréntesis para ti, amigo ateo. Y te pregunto, ¿cuántas maneras había para hacer pan en la antigüedad? Piénsalo, amigo ateo y creyente. Lo más probable es que me digas que para hacer pan era necesario el horno de piedra y la fuente de calor, la leña encendida. Pero quiero decirte que había, y hasta la fecha se sigue haciendo, una manera fácil, y no creo que el evangelista lo escribiera a propósito. La segunda forma de hacer pan es mezclar agua, harina, sal, y haciendo tortillas delgadas y cortas, ponerlas a cocer sobre piedra, calentadas por el sol, y esperar hasta que el calor del sol, con la retención del calor por la piedra, cocieran la mezcla, hasta hacerla un pan seco, sin mucho sabor, pero comestible. Por eso la importancia de lo que dice el Evangelio. Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. En el lugar no había muchas piedras donde la masa se pudiera cocer con el sol. Ahora la multiplicación de los peces es complicado, ya que si se considera dar de comer un pescado por persona, tanto los pescadores y los cobradores de impuestos hubieran reclamado la parte de las ganancias de la venta de esos pescados, ya que se cuenta una cantidad de 5,000 piezas. Hubiera afectado la economía de la pesca en el mar. Quiero hacer mucho énfasis en estas cosas. Si Jesús hubiera realizado el milagro en un lugar donde hubieran estado muchas rocas, los detractores dirían que Jesús repartió bolitas de masa de trigo y las pusieron a secar al sol, pero tener más de 5,000 pescados, ¿cómo fue eso posible?
En este momento, te pido respeto en los comentarios, ya que es un video cultural y de reflexión, y puede ser que haya niños leyendo tus comentarios. Gracias. Continuemos. Ahora me vas a decir, amigo ateo, explícanos, ¿cómo fue posible que Jesús realizara este milagro? Y te respondo. No lo sé. Ya que en la misma escritura dice. Y los repartió entre los que estaban recostados. Esto quiere decir que nadie observó cómo las manos de Jesús realizaban el milagro, ya que solo repartió a los que estaban acostados. Por eso se comprende que él realizaba el milagro mientras caminaba entre los que estaban recostados. La evidencia de este milagro son los evangelios, y algunos de ellos se llegan a datar entre los años 60 o 70 de la era cristiana. Esto quiere decir que había personas vivas que presenciaron el milagro. Desde señores, jóvenes y niños, en los cuales no hay ningún testimonio que desacredite el milagro de los panes. Sí, ya sé. Lo que me vas a decir. Solo el supuesto milagro aparece en la Biblia. Y la Biblia no es un libro histórico, pero permíteme decirte que sí lo es, ya que lo escrito ahí fue escrito por los seguidores de los apóstoles, y al mismo tiempo la Biblia está ligado directamente al Imperio Romano. Que sí, existió. Pero ese será tema de otros videos. La evidencia arqueológica más actual sobre la multiplicación de los panes no se refiere a un hallazgo científico, sino a la persistencia del relato evangélico y los descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, Michael Eisenberg, arqueólogo de la Universidad de Haifa y director de excavación del yacimiento, situado muy cerca del territorio sirio, de los Altos del Golán, ocupado por Israel. En Etkal, se encuentra un grabado en el piso, que representa el milagro de la multiplicación de los panes. Los habitantes de Hipos tenían el griego como lengua franca, y formaban parte de un arzobispado, del que hay referencias desde el año 359, de la era cristiana, un elemento que demuestra que, en la ciudad imperó, el culto cristiano, desde tiempos tempranos, y también acogió una pequeña comunidad judía. Por último, en ese momento de la historia, no había fotografías, videos, ni medios de comunicación que confirmaran el milagro. Y esto, lo digo con todo el respeto. Lo único que había para comprobar un hecho, eran testigos visuales, y que este hecho quedara registrado. En conclusión, para mí, como científico, es suficiente las pruebas escritas y arqueológicas para que yo pueda dar por cierto, hasta este momento, que el milagro de la multiplicación de los panes es cierto. Quedando pendiente de que aparezca un escrito contemporáneo a los evangelios que desacredite el milagro. Amigo creyente en Dios. Si este video te gustó, te pido que lo compartas con personas que tengan dudas sobre la fe cristiana, también que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Saludos. Y hasta siempre.